Padre, nuevamente, en el nombre de Jesús, elevo mi voz para pedirte, Padre, de tu ayuda, para que tú me uses, Padre, para que tú me des la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, pero que ahora de otra manera pueda yo transmitirla, pueda yo dársela a tu pueblo, Señor. Pero que primeramente, Señor, lo que yo te oraba ayer durante el día, que primeramente llegue a mi vida, Padre. Ese sí es el propósito, primeramente. Y por consecuencia favorable, Padre, sé que va a llegar a la vida también de mis hermanos en Cristo. Te ruego, Señor, que nuestro corazón sea como esa tierra preparada para que pueda caer tu palabra, Señor, que es la semilla, y pueda, Señor, hacer los cambios suficientes y necesarios en nuestra vida. Ayúdame, Padre, y ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a ir a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Voy a leer algunos versículos del 15 al 19 donde nos dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, no te debe o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta mañana con el mensaje. Iniciamos con el título del mensaje. Dice: el huir trajo perdón. Y dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta hacia Filemón, él estaba en Roma, y esto es aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Ahí es donde él se encontraba, dice la palabra, bajo arresto domiciliario, y esto lo podemos comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículo 30 y 31, donde nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo, aún ni estando en arraigo domiciliario, podemos entenderlo, aún a pesar de que fue llevado desde Jerusalén, fue llevado hasta Roma, él nunca perdió el propósito, el de compartir el mensaje de salvación. Y dentro de estas cartas que él escribió, el apóstol Pablo, dice que hay 3 epístolas que las escribió en prisión, y estas son Filipenses, Colosenses, y en la cual vamos a meditar en esta mañana, que es Filemón. Y nos enfocaremos porque sabemos que Filemón solamente tiene un solo capítulo. Inicia con unas palabras que son de salutación hacia a Filemón y hacia la familia, ya sea en la carne o sea familia en Cristo, como lo dice ahí en Filemón 1:1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Ese Timoteo es el que estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, que lo acompañó incluso en sus viajes misioneros. Él también le manda saludos diciendo: al amado Filemón, colaborador nuestro. Y lo dice a la amada hermana Apia. Se cree que esta amada hermana Apia era quizá la esposa de Filemón o una pariente cercana,
Y luego dice a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se puede entender que pudiese ser el hijo o algún hermano de la iglesia. Y termina diciendo, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Entonces, era muy entendible, hermanos, que en aquellos entonces, la iglesia a la que se refiere el apóstol Pablo, hacia la persona de Filemón, era la iglesia de Colosas. Porque después, ustedes se dan cuenta, hay una carta también escrita para la iglesia de Colosas, o los colosenses como nosotros lo conocemos. Y ahí en esa iglesia también era muy común que no se reuniesen solamente en un solo lugar. No tenían una instalación donde todos llegasen como lo tenemos nosotros actualmente, un templo donde nos reunimos y aquí todos llegamos. No, en aquel entonces de repente alguien prestaba su casa y ahí se reunía la iglesia, porque recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia son los miembros. Por eso la iglesia iba de una casa a otra casa. Y así es como se congregaba la iglesia en aquellos entonces. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Huir no soluciona nada. O podemos decirlo, el huir trajo un propósito. Y ese propósito es de traer perdón. Y quizá Onésimo, si hubiera permanecido en casa de Filemón, quizá no miró en Filemón. Onésimo no pudo mirar a lo mejor en su vida, ni en su manera de proceder, no pudo mirar a Cristo. No pudo mirar a Cristo. Por lo que entonces Onésimo, si no hubiera huido, no hubiera sido alcanzado. ¿Cuándo conoció a Cristo? Cuando estuvo con Pablo. Porque a través de la vida de Pablo, pudo ver a Cristo. A través de la vida de Pablo. Y esto nos pone a pensar, hermanos, yo sé que todos tenemos hermanos en la carne, tenemos familia, tenemos amistades, tenemos a alguien de repente que trabaja con nosotros, pero ahí nos podemos preguntar, ¿qué estaba pasando en la vida de Filemón para no haberle mostrado a Cristo a Onésimo? Porque Onésimo era su esclavo. ¿Por qué no lo encontró ahí a Cristo? Por eso yo digo que el huir no trajo solución, pero sí trajo un perdón. Porque ese perdón lo vamos a mirar al final. Primeramente, el perdón de Cristo hacia la vida de Onésimo y también el perdón de la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Entonces, huir trajo perdón, ya que Pablo fue el intercesor entre Onésimo y Filemón. ¿Y saben qué? Quitó la distancia entre esclavo y amo y la igualó a Cristo. Eso es hermoso, hermanos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dejamos la esclavitud. Y hay un pasaje hermoso ahí que dice que el siervo nada sabe. Por eso le dice, ya no los llamaré siervos, dice Jesús, los llamaré mis amigos. Y es mucho más diferente ser amigo de Jesús. Como que da eso más hermandad, más cercanía, y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo entre la vida de Onésimo y entre la vida de Filemón. Analicemos el primer punto. Filemón huía de lo que había en su corazón. Muchas veces no sabemos nada de nuestra vida, aún diciéndonos que somos nosotros cristianos. Pero Filemón huía de lo que había en su corazón, y vamos a analizar un poquito la vida, la persona de Filemón y sobre todo lo que había en ese corazón. Y esto nos va a poner a pensar qué hay en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de los presentes. Cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón, fue con el propósito de resaltar en él la gran persona que era en Cristo. Vean cómo es la carta que escribe el apóstol Pablo. No le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú te portaste muy mal, mira que tengo Onésimo aquí conmigo, me ha contado esto de ti, me ha dicho barbaridad de cosas, no creí que tú fueras de esa manera. No. Pablo, con toda la sabiduría, con todo el amor, él lo describe de otra manera. Él puede decir la gran persona que es en Cristo y cómo estaba presente, ¿sí? Incluso en la vida del apóstol Pablo, la persona de Filemón. Ya que esto nos da a entender
que fue alcanzado Filemón a Cristo, pero también ahí le compartió el apóstol Pablo estando en Éfeso. Ahí es donde le compartió el apóstol Pablo a Filemón estando en Éfeso. Pero vean cómo lo dice en Filemón 1:4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vean cómo le manda parte de ese saludo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar de cuánto oraba Pablo por la iglesia, y también lo hacía de persona a persona. Y aquí me hago una pregunta: ¿estoy orando por los hermanos en Cristo? ¿Los menciono uno por uno o solamente hago una oración global por la iglesia? ¿Cómo es su oración de usted por esta iglesia? Señor, bendice a la iglesia Casa de Paz, amén. O empieza a mencionarlos por nombre, o los empieza a mencionar por familia, empieza a orar específicamente por la necesidad que tiene esa familia o esa persona. Aquí Pablo estaba diciendo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Por eso es importante que cada uno de nosotros sea muy específico de la manera que estoy orando y de quién estoy orando. Todos nos conocemos, pero no todos estamos pasando por lo mismo, ni todos estamos experimentando lo mismo. Cada quien tiene sus propias luchas y sus propias batallas. Eso también nos lleva, hermanos, que nosotros necesitamos acercarnos a alguien y comentarle: mi hermano, ora por mí, por esto, ayúdame. Yo estoy pasando esto, necesito que tú ores por mí. Entonces el hermano también va a saber orar por qué de tu persona. Aprendamos entonces de que necesitamos orar, pero acordándonos de cada uno. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica. Pero dice al último, por todos los santos. Usted aquí no ve ninguno, ¿verdad? ¿O sí ven? Dice por todos los santos. Nosotros somos los santos, hermanos. Somos los apartados para Cristo. Ahora, Pablo se enfoca en la persona de Filemón, destacando también otras virtudes más: el amor, la fe y la bondad. Filemón 1:5 dice: porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Hacia dónde estaba el amor que tenía Filemón? Hacia el Señor Jesús. Dice: y para con todos, nuevamente, los santos. ¿Hacia dónde estás entregando tu amor? ¿Aún hacia las pasiones vergonzosas? ¿Hacia el mundo? ¿O lo estás entregando a Cristo? ¿O lo estamos entregando a Cristo? Pero ahí también termina diciendo: a los santos. Entonces, dice un dicho coloquial, porque esto es lo que estaba diciendo Pablo referente a Filemón. Y el dicho coloquial dice: cuando el río suena, es porque agua lleva. Y la vida de Filemón daba que decir, pero lo daba que decir para bien. Y eso entonces a mí me confronta de cómo está mi vida. ¿Qué está dando a decir en la iglesia y qué está dando a decir allá afuera? Y usted debe decir: bueno, hay que preocuparnos por lo que puedan decir allá afuera. No, hermanos, preocupémonos porque aquí lo que se diga no sea cierto en cierto aspecto de ti o de mí. Porque debemos de vivir, hermanos, ese es el propósito, vidas de integridad hacia Cristo y hacia nosotros mismos. Porque más de alguno decir: oye, él se congrega en tu iglesia, sí. Y lo primero que van a sacar no es decir: mira, yo le he visto que es una persona en su trabajo responsable, ha cambiado mucho. No,
siempre van a tratar de sacar las cosas que lo descrediten. Entonces, pero si usted conoce la vida del hermano y sabe que está en integridad, usted va a decir, no, es cierto, eso era antes, pero ahora es diferente, porque ahora está en Cristo. Y la palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasaron. Así lo dice segunda carta a los Corintios 5:17. Entonces, mis hermanos, estamos sonando nosotros con los de afuera, con los de adentro, ¿verdad? Y aquí hay esta pregunta: ¿qué hay en nuestro corazón? Porque Pablo pudo ver que en la vida de Filemón había amor, había fe y había bondad. Y la pregunta: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Lo mismo que hay en Filemón? ¿O hay todo lo contrario? ¿Qué sería todo lo contrario que hubiese en este corazón? Gálatas 5:20, la Biblia en lenguaje sencilla dice: adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Pero escúchame esto: se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas y discuten y causan divisiones. Yo no quisiera que se escuchara eso dentro de la iglesia. Prefiero que haya el amor y la fe y la bondad. Porque si hubiese esto solamente va a destruir la obra del Señor. Por eso Pablo estaba sacando todas aquellas cosas buenas en la vida de Filemón, antes de decirle: sé que te portaste muy mal con Onésimo. Y Onésimo en ese entonces no era un creyente, era simplemente un trabajador, un esclavo de Filemón. Pero no, le estaba resaltando lo mejor, para poder de otra manera saber cómo llegar al corazón también de Filemón. Entonces, ese amor y esa fe que Filemón tenía era hacia nuestro Señor Jesús, pero también era hacia los santos o hacia los hermanos, ya que había abierto su corazón, y no solamente su corazón, sino su hogar a la iglesia, porque la iglesia estaba en casa, como lo mencioné en el versículo 2, ¿verdad? De Filemón 1:2. Entonces, esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de imitarlo, abriendo también nuestro corazón, y no solamente eso, nuestros hogares a los hermanos, y ofrecer compañerismo cristiano para refrescar los corazones de unos y de otros. ¿Usted de dónde disfruta más un compañerismo? ¿Con la gente de afuera o con la iglesia? Debería de ser con la iglesia, porque son del mismo amor y del mismo sentir, y todas las cosas las van a tener en común, porque no puede haber por ahí relación entre la luz y las tinieblas. Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le está diciendo Pablo, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Hemos confortado el corazón de algún santo hermano? ¿O le hemos dado la espalda? ¿O le hemos mostrado nuestra indiferencia? ¿O le hemos mostrado nuestra cara dura? ¿O le hemos mostrado un corazón cerrado? Aquí Pablo le estaba diciendo a Filemón: ha sido confortado los corazones de los santos, tú lo has hecho. Entonces esto nos enseña a esta iglesia, Casa de Paz, que necesitamos volver nosotros al diseño original, a lo que funcionaba, a lo que mantenía a la iglesia unida en oración y todas las cosas en común, como lo dice Hechos capítulo 2 versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos.
Nosotros haciendo esto como iglesia, ¿a quién vas a impactar? ¿A tu hermano que está al lado? Vas a terminar por impactar a la gente de afuera. Ahí sí. Y la gente va a anhelar, querer disfrutar lo que se vive dentro de esa iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, pero perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermanos, ¿cuántas veces venimos a la iglesia entre semana? 2 veces. Y la última semana venimos 3 veces, porque tenemos una veladita de oración. Aquí dice que perseveraban, ¿dónde? Cada día, en el templo. Esto nos da a entender que era todos los días, hermanos. Y nosotros solamente venimos una sola vez. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? Saca un leño del fuego y se va a apagar. Retírate del fogón de la iglesia y te vas a apagar. Volvamos al diseño original de la iglesia. Siguiente punto. Onésimo huyó sin saber quién era él mismo. Primeramente vamos a ir sobre el significado que tenía Onésimo. Según los comentarios bíblicos, significa útil o provechoso. Pero ¿qué nos dice Filemón 1:11? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Muchas de las veces, antes de llegar a los pies de Cristo, en nuestra conversión, a veces no tenemos ni la más mínima idea de qué tan útiles somos en las manos de Dios. ¿Qué ministerio podemos desarrollar a su servicio? ¿O qué puede hacer en nosotros si nos dejamos usar en nuestra vida? Y esto aún sigue en las iglesias. Algunos ya están dentro de una congregación, pero se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? Es que yo no tengo conocimiento, es que yo no puedo pararme al frente. O sea, comenzamos a poner un sinfín de justificaciones delante de quien está al frente de la iglesia líder, pero de quien te estás tú queriendo justificar es de Dios mismo. Pero Dios conoce tu corazón, conoce tu capacidad, conoce tus habilidades, conoce tus dones. ¿Cómo puedes tú servirle a Él dentro de la misma iglesia? ¿Usted recuerda a Moisés? ¿Cuáles fueron sus pretextos para él no querer servirle al Señor, serle útil? Él dijo, soy tartamudo, no sé hablar. ¿Y cómo fue útil él en las manos de Dios? Libertó una gran nación. Y no me refiero porque la nación era excelente, no, sino que verdaderamente era una gran nación, pero en número. Cuando menos, este varón, Moisés, sacó del cautiverio de Egipto, cuando menos a 1 millón de gentes. ¿Usted cuántos puede liderar? A veces ni a los de la casa, ¿verdad? Y podemos decir, ¿no fue útil en las manos de Dios, Moisés? Ahora, lideró por 40 años en el desierto a esta nación, a una nación rebelde. Y a veces uno dice, es que yo no puedo, es que yo no sé hacer eso. Es triste cuando desempeñas a alguien con un ministerio tan sencillo y ni lo cumple, hermanos. Y eso me ha sucedido aquí. Ha sucedido. Y eso es tremendo, tremendo el no poder hacer eso, servirle al Señor. Pero escuche cómo se expresa el apóstol Pablo ahora en la vida y en la persona de Onésimo.
lo que él mismo, o sea, Onésimo, desconocía de sí. A lo mejor él pudo haber dicho palabras como, sí lo puedo hacer, o tal vez, o qué difícil es, cosas así, como lo hemos dicho nosotros. Pero el apóstol ahora dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, es necesario que yo te lo vaya a regresar para allá, porque ahora lo tengo acá en Roma, por diferentes causas y razones, pero aquí está, y me está siendo útil. Y yo sé que cuando lo regrese hacia contigo, también te va a ser útil. Ahora, no sabemos el motivo por el cual Onésimo huyó de la casa de Filemón. A idea personal, quizá puede ser que haya sido maltratado, que haya tenido exceso de trabajo, que haya robado o que le costaba trabajo acatar las órdenes. No sabemos. Pero en su acción de huir, Filemón tenía el poder en su mano de quitarle la vida a Onésimo, porque era un esclavo. Simplemente debería de buscarlo, pero ahí también Filemón demostró el respeto por la vida del prójimo. No dijo, este se fue, así le va a ir, y lo voy a hacer para que escarmienten los demás. No tomó represalias, no se vengó. Esto nos enseña que nosotros no debemos de tomar la venganza en nuestras manos, ni la represalia, ni el daño que nos hayan causado. Necesitamos amar al prójimo. Dice que cuando estaba huyendo, quiero entender que eso lo llevó a más actos delictivos o simplemente tuvo ese encuentro con el siervo de Dios, quien le compartió del amor de Cristo. Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No sabemos si cayó a la cárcel porque estaba huyendo y eso lo llevó a hacer diferentes cuestiones delictivas, robos, no sé, o simplemente si estaba en arraigo domiciliario, a lo mejor pasó por ahí, a lo mejor le platicaron de él, quizá fue a la casa donde estaba Pablo y ahí le compartió del amor de Cristo. Y ahí es donde en esas prisiones lo engendró en un sentido espiritual. Ahora Onésimo iba a comprender que su esclavitud no era para siempre, no importando si aquí no obtendría su libertad física, porque la palabra nos dice en 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahí está, hermanos. Seas libre, ahora eres esclavo. Y si fuiste esclavo del mundo, ahora eres libre. Sea cual sea, quédate en la condición, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros, eso ya no debe de importar, ya que algunos se han estancado diciendo, nos vamos al pasado a veces, a la antigua vida o a esa mala imagen que teníamos, como si fuera eso ahora un presente, pero se han olvidado que han sido comprados por precio. Muchas veces, hermanos, nosotros ponemos los mismos impedimentos. Nos volvemos al pasado y esa es la mala imagen de sí mismo que hacíamos en el pasado. Pero lo traemos al presente y decimos, es que yo no puedo. Es que fíjate que yo hacía esto. ¿Cómo ahora voy a salir a ese lugar diciendo esto? Pero escuche, ¿cómo dice 1 Corintios 7:23? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Onésimo huyó de sí mismo sin saber quién era él. Último, huir
lo llevó al mismo Redentor que tenía Filemón. Ahí Pablo, en la sabiduría que Dios le da, comienza a hacer una petición a Filemón referente a Onésimo, como lo dice en Filemón 1:8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, fíjense cómo le dice, para mandarte. O sea, yo te puedo decir lo que tú tienes que hacer, porque él lo había también llevado a los pies de Cristo, y podemos entender que era su padre espiritual y que era su líder. Entonces, pero sin embargo, él no usa esto para hacerle una imposición a Filemón referente a Onésimo, no. Él no se aprovecha de ello, sino que apela a su conciencia diciéndole en Filemón 1:12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbelo como a mí mismo. Esta expresión de decir, él soy yo, o diciendo, Onésimo es Pablo, es como una encomienda encarecida. O sea, a ver, no vas a recibir Onésimo, pero piensa que soy yo mismo. Soy yo mismo. Así para que no pongas pretextos de que mires el rostro o la apariencia física de Onésimo y digas, me revuelve las tripas, ¿no? Es como si me recibieses a mí. Por eso hay una gran enseñanza que se desata al final, hermanos, y esto nos va a confrontar. A pesar de que Pablo quería permanecer con Onésimo, lo envió de regreso, esperando que Filemón lo aceptara, no como un esclavo, sino como un esclavo que ya había sido fugitivo, pero que ahora era perdonado. Y además, como un hermano en Cristo. Filemón 1:13. Yo quisiera retenerlo conmigo, está diciendo Pablo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis presiones por el Evangelio. Es como si Filemón estuviera aquí conmigo, estaba dando a entender. Lo que está haciendo Onésimo, lo tomo como si fueses tú, Filemón, que me estás haciendo útil a mí aquí, en estos momentos que estoy preso. Vean cómo está haciendo ese juego de palabras. Primeramente, le dice, Onésimo va para allí, recíbelo como si fuese yo. Pero ahorita Onésimo está aquí, y es como si tú estuvieses aquí conmigo, acompañándome en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy pasando. Ahora, la petición de Pablo no fue imposición, sino dice, debe de ser de voluntad. El que ahora reciba, el que ahora lo recibe en otra condición y en otra situación, Onésimo, es porque ya cambió. Filipenses 1:14, perdón, Filemón 1:14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, todo se lo comentó. Esto me da a entender como cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero ¿qué hizo con Moisés? Lo consideró su amigo y Dios se lo comentó. Por eso es lo mismo, Pablo le está comentando la situación de Onésimo a Filemón, para que dice, no sea necesidad de que digas, híjole, nomás porque me lo está pidiendo, sino que sea ¿qué? Voluntario. Y de esa manera es lo que pedimos en esta iglesia, Casa de Paz, que los que sirven sea de voluntad, hermanos, y los que aún falta, que tengan ese anhelo de voluntad propio de querer servir en esta iglesia, como lo dijo Jesús mismo en Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Pero escuche esto, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre no es necesario estar? Si tú te enrolas en un ministerio para el Señor, estás en los negocios de tu Padre. Y eso es lo que queremos, que cada quien esté enrolado en un negocio, pero con el Padre. Así como Jesús lo dijo, estoy en los negocios de mi Padre, pero hágalo de voluntad. Concluyo el mensaje. ¿Cómo debería Filemón recibir a Onésimo? Para que le recibieses, dice, para siempre. Recibieses para siempre. Pero ahora no en la condición que había huido, sino de una manera especial. Filemón 1:16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado,
Mayormente dice para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué difícil es recibir a alguien que en un momento de tu vida sentiste que te hizo un mal, sentiste que te defraudó, sentiste que te traicionó. ¿Cómo recibirlo nuevamente? Sería, qué bien, qué bueno, bienvenido, un abrazo. Sería difícil. Pero vemos al padre del hijo pródigo, lo recibió, lo abrazó, le cambió la indumentaria, le puso calzado y un anillo. ¿Cómo recibir a alguien que en un momento te causó un daño? Y aquí le dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, dice Pablo, pero cuánto más para ti, tanto en la carne. O sea, diciéndole, yo sé que ahí te va a doler, en la carne te va a doler, te va a lastimar, va a aflorar tu naturaleza, pero le termina diciendo, como en el Señor. Esta es la invitación, hermanos. Y aquí nos lleva a una enseñanza o una aplicación. Que hay cuestiones que nos parecen imposibles, pero que debemos de dejar de lado. Que en algún momento en nuestra vida alguien te causó un mal, o te lastimó, o te hizo daño. Seguramente lo que experimentó Filemón con Onésimo era lo mismo. Sin embargo, Pablo supo dónde tocar para acomodar lo desarreglado, mostrando que el amor lo puede todo. Filemón 1:18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si le vas a cobrar algo a él, yo también tengo el derecho de cobrarte. Hermanos, ¿qué no nos ha perdonado Cristo? Y no una sola vez. ¿Cuántas veces no hemos pecado haciendo lo mismo? Muchas veces. Aquí puedo terminar con dos vertientes. La primera, el perdonar no es por mí, sino por aquel a quien debemos nuestra vida y que también nos perdonó. Y que en cierta ocasión el discípulo atrevido, por no decir Pedro, le preguntó esto referente al perdón. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Antes se creía que eran 7 lo máximo que debían perdonar. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Las veces que sea necesario, Jesús o Dios te va a perdonar. ¿Cuántas veces debes de perdonar a alguien que te lastima? Y no es hipocresía, hermanos. Esto está para que lo hagamos las veces que sea necesario. 2, la segunda vertiente. El amor de Dios solo lo tiene aquel que es nacido de nuevo y que conoce a Dios. Y nosotros debemos de tener el amor al prójimo, ya que Jesús lo dijo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, y también os améis unos a otros. Debemos hacer lo que hizo Pablo con Onésimo, o más claro, lo que hizo Cristo por nosotros. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Pablo, puso su vida. Y eso fue lo que hizo Cristo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pero te doy gracias, Padre, porque Cristo vino a poner su vida por mí, mostrando su grande amor en perdón hacia nosotros o hacia mi persona. Qué gran enseñanza podemos ver en la vida del apóstol Pablo referente a Onésimo y a Filemón. Sé que hay cosas que nos han causado daños y que no es fácil resarcirlas,
pero debemos de perdonar y debemos de amar. Pablo puso su vida entre Filemón y Onésimo, pero la mayor muestra de amor es Cristo al poner su vida por nosotros. Gracias porque viniste a este mundo y aún sin conocernos físicamente, te diste por nosotros, te entregaste por toda la humanidad. Gracias, Padre, porque lo enviaste a morir en la cruz por nosotros y porque hemos sido alcanzados y redimidos de nuestras faltas y nuestros pecados. Damos gracias por su palabra expuesta en esta mañana y porque a través de esta carta del apóstol Pablo a Filemón hay mucha enseñanza para nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.